En este video se analizará psicológicamente la película de La Sirenita. Es importante mencionar que un análisis psicológico puede incluir información no entendible para todo público y sobre todo que refleja en específico la opinión de la persona que la está analizando. Es decir, siempre pueden existir más cosas que interpretar y esta, digámoslo así, interpretación, este análisis, no va a reflejar en lo más mínimo las intenciones del creador de la película. Habrá algunas películas en las que sí existe un trasfondo psicológico, un análisis previo que se utiliza para realizar la película. Sin embargo, esta es una adaptación de Disney por su contenido poco apegado al relato original de Hans Christian. No se puede decir que la interpretación sea aplicable a todo el cuento, principalmente porque difiere mucho el final y por lo tanto la lección o el contenido que se elabora pues va a ser mucho más diferente. Me gustaría iniciar explicando en resumen la historia de La Sirenita. Lo recomendable para entender mejor el análisis de una película es ver previamente la misma. Pero para poner un poquito en contexto, si a lo mejor alguien vio la película hace poco tiempo o la vio hace mucho pero todavía la recuerda muy bien, puede sin problemas entender el análisis. Esto es de lo que se trata la historia a grandes rasgos. Nuestra protagonista es una sirena que se llama Ariel. Ella es la hija menor de Tritón, que es en la película el rey del océano. Ariel vive con su padre y sus hermanas, que aunque no forman parte significativa de la historia, viven cantando debajo del mar y haciendo feliz a su papá. En determinado momento, Ariel conoce la superficie, es decir, sale del mar y se ve deslumbrada por lo desconocido, en específico por un príncipe humano. A partir de esto, Ariel busca salir del mar para explorar más y más. Iniciaría entonces explicando que la historia se desarrolla en gran parte en el mar. El mar, psicológicamente hablando, va a representar el vientre materno, el lugar en el que desembocan todos los ríos, el contenedor de emociones, por lo cual se puede decir que si la sirenita durante la película trata de salir del mar, lo que está buscando es escapar de mamá. Se puede hablar también de que el mar en otro caso podría simbolizar el inconsciente, más bien la estructura topográfica de la personalidad. Sería el inconsciente, el consciente y el preconsciente. Digámoslo así, el consciente sería lo que está fuera del agua, el preconsciente sería la superficie, digámoslo así, los primeros metros de profundidad, en donde están ocultos recuerdos o emociones a las que se pueden acceder con facilidad, y el fondo del mar, que es donde vive la sirenita, pues vendría siendo el inconsciente, todos los miedos, fantasías, situaciones infantiles. Aunque en la historia no se habla de la mamá de la sirenita, sí tiene un papá nutricio. El rol paterno es por naturaleza el establecimiento de la personalidad ante el mundo, es decir, la normatividad social, la castración, el establecimiento del buen comportamiento como condición del afecto. Sin embargo, ante la ausencia de uno de los padres, es común que el restante ocupe a forma de sustitución las funciones del padre ausente. En este caso, la madre tendría la función de contener y de amar incondicionalmente. Digámoslo así, en este caso Tritón, ante la ausencia de la madre, no se explica en la película por qué no está la madre, tiene que cumplir el rol de la mamá, que es amar incondicionalmente y contener. Obviamente, la parentalidad tiene otras funciones en las que no entraríamos tanto en detalle para no alargar tanto el análisis. Aunque Tritón, por historicidad, representa al padre reprimido, el que esfuerza por tener todo bajo control, el estricto, es incapaz por su rol materno de mantener su propia autoridad
por miedo a perder el afecto de la sirenita. Sobreprotege a causa de sus propios miedos y deseos, aun cuando la sirenita es capaz de reconocer que un mundo que hace tantas maravillas no puede ser tan malo. Es el deseo proyectado de dañar el que pone paranoico a Tritón. Consigue incluso quien siga a la sirenita para impedir que se meta en problemas. Sebastián, el cangrejo en la película, se vuelve en la figura sustitutiva del padre, el que advierte de lo malo que le puede pasar y castra un poco las ilusiones y fantasías de la sirenita. Al mismo tiempo, Sebastián se vuelve dentro de la estructura psíquica de la sirenita el superyo, que al final no es funcional ni como padre ni como superyo. El superyo es esta parte de la personalidad que implica todas las normas, toda la moral, todas las prohibiciones y tiene la finalidad de sobreguardar la integridad de la persona. Entonces, al final, el superyo, el padre, la figura del padre, no es funcional. Sebastián no está realizando bien su trabajo porque no puede mediar con el yo ni castrarle, aun cuando advierte a la sirenita que debajo del mar nadie los fríe ni los cocina. En medio de cada sermón, Ariel se escapa de los miedos y las recomendaciones de papá. Ariel se va deslumbrada por el príncipe Eric, que no se enamora de la princesa Celeste, porque parece que el príncipe está buscando por cielo, tierra y mar a la persona con la cual va a casarse. En este caso, el príncipe llama la atención de Ariel. ¿Por qué? Porque tiene el control del barco, porque es un príncipe, porque es guapo hasta cierto punto, y el defecto que tiene es que es humano. Como por furia de los dioses, su barco es destrozado ante una tormenta. La sirenita, en su papel de protectora, le salva y le cuida hasta que la tormenta pasa. En el proceso, la sirenita, como toda adolescente, en este caso, en la película la sirenita tiene 16 años, pues se enamora del exterior más que de su casa y se arriesga cada vez más. El exterior representa la independencia, desafiando la autoridad del padre, escapando de tiburones que pudieran bien simbolizar los peligros del mundo, acercándose a ser descubierta, incluso salvando al príncipe del naufragio, encuentra esta independencia poco a poco. Aunque en la aventura de la prohibición del padre la acompaña Flanders, que en este caso representa los miedos infantiles que aún acompañan al adolescente, al llegar con Úrsula, la bruja del mar, olvida al pececito y al cangrejo, como escindiendo estas partes de ella misma en el afán de conseguir su deseo anhelado. La bruja es la mujer arquetípica que transgrede las normas que rigen la sociedad patriarcal. Es la mujer que utiliza los utensilios del hogar y los convierte en medios para la libertad femenina. La bruja es también en algunas culturas lo que representa la menstruación, la pérdida de la inocencia. La bruja tal cual representa a la sirena en determinado momento. Este punto lo voy a tratar un poquito más adelante, lo que representa la sirena. Sin embargo, Úrsula juega varios roles en esta película. Principalmente es la villana de la película. Todas las características negativas se ven reflejadas en esta persona. Y es además la mamá mala. Si lo aterrizamos en la tríada edípica, es mamá tratando de quedarse con la hija. Por eso no es raro que esta película sea atractiva para niños entre 3 y 5 años. Es mamá como la ve la hija cuando se da cuenta de que papá quiere a mamá. La bruja del mar tiene enormes poderes y manda a tentar a Ariel con las anguilas, otro símbolo fálico en la película. Ariel, según la bruja, es la perdición de papá, sobre todo cuando papá no le da su lugar a mamá, que incluso le dice hija mía cuando la va a ver. El papel de mamá es también enseñar a amar, porque se convierte en la guía en el espejo.
Sin embargo, la lección que enseña a Úrsula es mala, porque la aconseja que deje de ser ella para agradar. En este caso le dice que necesita ser humana, necesita tener pies, cuando esto está en contra de la naturaleza de las sirenas. Ariel desea tener pies que al final son un desplazamiento del falo, del poder, pero también los pies representan estar sobre la tierra, porque en el mar pues te mantienes flotando, suspendido, y sobre todo en el mar no se crece porque finalmente es el vientre materno. Úrsula apoya y contiene en la desgracia, pero no cumple el rol completo de una madre. ¿Por qué? Porque exige algo a cambio. En el proceso de darle herramientas para crecer, le frustra quitándole lo más valorado en la sirenita, su voz, la capacidad de hablar, de expresarse. Y en este caso, pues cómo enamora sin la palabra, sobre todo si se toma en cuenta que lo que el príncipe recuerda de Ariel es su voz. Sin cola y sin la voz encantadora, ¿qué queda de sirena en Ariel al final? La condición para tener el final feliz es lograr enamorar, pero el sadismo de la bruja no lo va a permitir. La bruja expresa perfectamente el ni contigo ni sin ti, y muestra a la sirenita que el problema de salir a la realidad es que rara vez es como la imaginas. Ariel, ya con piernas, ya en el castillo de Eric, no logra adaptarse. El riesgo está no solo en perder la razón, que está siendo cocinada y amenazada, la razón en este caso es el cangrejito, sino en perder todo. ¿Por qué? Porque ya prometió su alma a Úrsula a cambio de salir a la tierra. La bruja enseña que para que te amen hay que sufrir y sacrificarse. El beso será la posesión del príncipe, la marca registrada con la cual hace suya a la sirenita, pero durante el tiempo que está fuera del mar, le siguen los miedos, que vendría siendo el pececito, las falsas creencias sobre la realidad, representada por la gaviota, y el superyo, que acabado por el yo intenta al menos ya salvaguardar la integridad. Ya no está en contra del yo, pero está intentando salvarlo. Aunque el príncipe Eric quiere a alguien con quien hablar y busca a alguien que además le salve, contra todo pronóstico, Ariel logra que las cosas funcionen medianamente. Pero la madre envidiosa sabotea la relación, se mete en la vida de la sirenita e intenta engañar al príncipe utilizando la misma voz de la sirenita. El objetivo de la bruja tal vez no es quedarse con la niña, no es que la niña se quede eternamente con ella, sino molestar al padre haciéndola infeliz o castigar a la niña por agradar al padre. Durante la noche le roba al príncipe, como le roba a papá según la fantasía infantil. Los recursos personales de Ariel intentan salvar la situación, aunque el conflicto es infantil, el problema real no lo es, y es imperativo impedir la boda de mamá con el príncipe que estaba hechizado. La única forma de recuperar su voz, aun cuando hay tantos problemas, es luchar contra mamá. Y cuando logra recuperar su voz, no lo hace en el tiempo pactado para salvar su relación con el príncipe. Vuelve a ser una sirena atada al mar. El riesgo de quedarse en el mar con mamá y papá es asfixiarse, ahogarse. Es por eso que la sirenita durante toda la película lucha tanto por salir del mar. A pesar de la desobediencia de Ariel, Tritón va y busca salvarla. La escena de Úrsula y Tritón peleando por Ariel es como la típica escena de papá y mamá peleando por la custodia, por el amor. La diferencia aquí está en que la niña es casi adulta. La pelea la gana Tritón, que renuncia a su océano, incluso a su poder, para salvar a la niña, y aunque Úrsula se lo queda todo, no puede obtener el amor de la sirenita ni el de Tritón. La batalla de Úrsula no es por el océano, sino por el amor verdadero.
La salvación de la familia, psicológicamente hablando, está en la superación del complejo de Edipo-Electra, cuando la niña renuncia al amor de papá porque sabe que es de mamá. En este caso, la salvación está en que el príncipe, aun cuando la ve convertida en sirena, decide buscarla. Otra mala lección de la película, pues no puede salvarse ella misma. Sin embargo, para fines prácticos, la sirenita logra salvar su integridad gracias al amor auténtico. Es decir, la formación de relaciones es también un recurso para salvar la integridad. Como un aprendizaje final, la sirenita puede vivir y descubrir el mundo por sí misma, liberándose de los estigmas. Sebastián triunfa ante el cocinero, que es la metáfora de los peligros y el superyo. Por su parte, el padre, madre, Tritón, salvado por el ser que más aversión le causa, el ser humano, termina por superar sus miedos y cumplir el rol materno de dejarla libre para ser feliz y darle las herramientas para salir al mundo. La sirenita, por su parte, para ser mujer, tiene que renunciar a papá para vivir en la tierra. Finalmente me gustaría agregar por qué enamorarse de la sirenita. Lo relevante sería interpretar lo que es la sirenita. Mitológicamente hablando, las sirenas eran, como se mencionó cuando hablé de Úrsula, seres con cuerpo de ave y cara de mujer que tenían como característica tener una voz encantadora que les ayudaba a llevar almas al infierno. Conforme se distorsionan las historias, la mitología, las sirenas se confunden con las nereidas, criaturas con forma femenina que vivían en ríos y mares, que aunque eran buenas, resultaban letales para los marinos. Inconscientemente la voz de las sirenas sería la voz de mamá que habla a su hijo en el vientre. El riesgo de seguir a las sirenas, de seguir su voz, es que si sigues su canto te ahogas. Una característica de Ariel en La Sirenita es que de entre todas sus hermanas tiene la voz más bonita de todas, la de mamá, siguiendo con el tema de que el mar es la mamá cuando su hijo está en el vientre. En este caso la voz sería de la mamá cantando a su hijo. Es por eso que a pesar de sus defectos y de las diferencias, Eric va y busca a la sirenita, porque al final tiene la voz más hermosa de todas.